Muy buenas noches. Otro programa de Primer Plano y empieza con el tema de movimientos sociales, porque los movimientos sociales son vivos, maduran, tienen etapas de mucha tranquilidad y súbitamente explosiones de energía y hasta de violencia. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos viendo en la Ciudad de México en los últimos días es una sacudida y un recordatorio de todo lo mucho que falta por hacer en este país. Porque uno de los grupos más maltratados y golpeados es el de las mujeres y sobre todo las jóvenes, sin empleo, sin acceso a buena educación, acosadas, violadas, asesinadas, y durante años estuvieron protestando de manera pacífica y exigiendo que se les atendiera y que se declarara un territorio de feminicidio para poder tener ciertos atención, y fueron ignoradas, esa es la verdad, hasta que salen a las calles para demostrar que hay una renovación en los liderazgos, en los métodos de lucha, porque algunos grupos de ellas, no todos, deciden utilizar la violencia contra los edificios públicos o privados para expresar su rabia. En ese sentido, la reacción del gobierno de la Ciudad de México fue errática. Primero descalificó y negó, y luego corrigió y rectificó y empezó a aceptar que tiene que haber un diálogo con ellas. Pero en todo caso, en el trasfondo está la necesidad de que en este México de la Cuarta Transformación, quienes ahora tienen el poder entiendan que hay grupos que no están satisfechos con las políticas existentes, que se sienten excluidos, que se sienten abandonados, y uno de esos grupos es el del movimiento feminista joven. Sí, yo creo que fue absolutamente apabullante, no solamente lo que ocurrió el viernes, sino lo que ocurrió en los últimos 10 días, y es que había datos absolutamente claros, como diría Perogrullo, las cosas ocurren hasta que ocurren. El Colegio de México, varias instituciones dieron a conocer información muy precisa del nivel de acoso que tienen las mujeres en la capital. Se ha comentado ampliamente en distintos espacios informativos. 7 de cada 10 mujeres se siente permanentemente acosada en el medio digamos, de transporte público. Es decir, su vida es un infierno. Ir a trabajar, ir a cualquier lugar se convierte en un infierno porque todo mundo siente que está perfectamente permitido y es lícito meterse con ellas. De ahí a las agresiones sexuales, de ahí a las violaciones, tú tienes una especie de elemento continuo y tienes una reacción por parte de la burocracia capitalina absolutamente lamentable. O sea, acusan una chica acusa efectivamente que la han violado 4 policías y no se les ocurre mejor cosa que filtrar los datos de la chica, lo cual enardece estos grupos. No es que hayan cambiado de método de protesta, es que cualquiera se indignaría de que una menor de edad violada por policías, resulta que la venganza de las burocracias es da a conocer los datos. Fueron a protestar, le echaron diamantina al secretario de Seguridad Pública y rompieron cristales, en efecto. La jefa de gobierno dijo que era una provocación. Después tuvo que efectivamente comerse con papas su declaración y decir, oiga, pues sí tienen razón en estar enojadas. Después de eso, la Procuraduría Capitalina, usando todo el poder de la burocracia, que tú conoces muy bien cuando quiere operar, cómo funciona, diciendo, pues las declaraciones de la chica no corresponden con los que dicen las policías. Así es que la vamos a volver a llamar a declarar. Eso es echarle el Estado a una menor de edad. Bueno, el Estado, la ciudad a una menor de edad, y eso es intolerable. Esa rabia se vio el viernes, es decir, ¿qué quieren? Después de que le exhibieran y dieran a conocer sus datos personales, que fuera a declarar ante la misma autoridad. Yo no digo que el gobierno de Claudia Sheinbaum vaya a defender a violadores, pero sí creo que como todo gobierno tiende efectivamente propende a que las burocracias no le hagan demasiadas olas, y hay burocracias en la Procuraduría y en la Policía que no están por la labor de cambiar esta realidad, una realidad que, como digo, es terrible. Si 7 de cada 10 mujeres se sienten acosadas en su vida cotidiana, esa debería ser la prioridad del gobierno de la ciudad. Probablemente debía de ser la prioridad de la sociedad. El gobierno tiene un papel, ni duda, pero el papel principal es
el de cambiar ese entorno que hace posible que cuando hay una aglomeración en un transporte público, pues se sientan en la posibilidad, casi diría que en el deber, de agredir a las mujeres. No, ni yo supongo que en un sistema totalitario podría estarse vigilando a todos y cada uno de los varones que se meten a un vagón del metro para ver que se comporten bien. Si se comportan de esa manera es porque fueron socializados de esa manera, socializados en la familia, socializados en el grupo de amigos de niños y adolescentes, socializados también en las escuelas, e incluso se puede uno ir un poquito más lejos y en la iglesia, porque la iglesia es discriminadora de las mujeres en serio. Hubo tiempos, hace varios milenios, en que había sacerdotisas y ahora en la iglesia católica no las hay. Bueno, todo este entorno, todo el entorno, es el que tiene que cambiar. El gobierno puede ser la cabeza o el que encabece, el que insista, el que vocee el cambio y tome medidas para detener esta ola de violencia. Pero la razón última está en la sociedad en su conjunto, es decir, todos tenemos que estar participando tanto del enojo como del remedio, en este caso de las mujeres. Yo estoy de acuerdo con esto que señalas, Lorenzo, porque el problema fundamental es un problema de cultura, de valoración de las personas, es un problema de estructuras. Si vemos los datos de empleo, bueno, pues las mujeres tienen menos empleo que los hombres y ganan menos por las mismas tareas, violando la Constitución, entre otras cosas, que dice que a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Pero pues esto es falso. Y lo vemos en la educación, en las universidades muy patentemente. Hubo durante mucho tiempo carreras que eran exclusivamente para mujeres, que jugaban papeles secundarios o papeles menores, literatura, sí, en fin, psicología, filosofía. Pero las grandes carreras, ingeniería, no había una sola mujer. En derecho empezaron a entrar, en medicina un poco más. Pero si vamos viendo distintos rasgos, vivimos una sociedad machista, como ha dicho muy acertadamente y creo que con una voz muy clara el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que acaba de hacer unas declaraciones sobre la cultura machista muy fuertes, muy bien fundadas, muy bien argumentadas. Entonces, bueno, pues estamos ante esta situación por la cual las mujeres jóvenes, sobre todo, protestan, pero también muchas adultas. Había un buen número de mujeres adultas en las marchas. Era una marcha multitudinaria, a diferencia de otras también de protestas femeninas que eran menores en tamaño, ¿no? Las dimensiones de esta fueron muy grandes. Ahora, sí hay un asunto que es muy grave, que es el de la violencia abierta, que no tiene que ver con la represión. Y ahí hay una gran discusión que yo creo que vale la pena tener presente, y es cuando alguien comete un delito flagrante, hay que detenerlo. Y estaba la policía alrededor y entró una persona, no sé si era hombre o mujer, tenía una gorra, y da un golpe con algo que tenía en la mano, que debe haber sido un tubo, y tumba a un periodista que estaba haciendo... Era un hombre. Era un hombre, pero bueno, yo no lo sé. Era un varón. Bueno, era un varón, pero entra otro y le pega y lo tumba en un golpe que fue feroz. Y eso sí tendrían que... Una cosa es que las fuerzas del orden no repriman, que es cuando se... Y otra cosa es que ante delitos flagrantes que se cometen, no intervengan, ¿no? Bueno, ahí metes una variante enredadísima, las inhibiciones del Estado para usar la fuerza, que es un trauma que viene desde el 68 y la Guerra Sucia. No me quiero meter en eso, pero es un buen tema. Hay ahí todo un desequilibrio, desajuste. Pero en todo caso, este movimiento, las feministas siempre han estado a la vanguardia de las luchas en México. Incluso
antes que otros, que el movimiento de derechos humanos, por ejemplo, las feministas ya estaban reivindicando sus causas muy particulares. Y en ese sentido me pregunto y propongo como hipótesis si no estaremos viendo el otoño cuando terminaron las treguas a la 4T. En otras palabras, hay movimientos sociales en diferentes partes del país que se sienten inconformes, con razón, por no haber sido atendidos como ellos esperaban por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, tal vez lo que estamos viendo con las feministas pueda replicarse de otra manera y con otras expresiones. Los familiares de víctimas de desaparición, por ejemplo, son colectivos inconformes. Las comunidades afectadas por la minoría y la depredación del medio ambiente, y los pueblos originarios, en particular el zapatismo, que está agazapado en Chiapas, pero en mi opinión hay indicios de que tal vez pronto empiece a expresarse, porque son movimientos que no solo se sienten desatendidos, sino algunos de ellos, como los zapatistas, se sienten agredidos por proyectos como el del Tren Maya. Lo que estoy planteando, en otras palabras, es si lo que estamos viendo con el feminismo de nueva cara, o el nuevo feminismo, para distinguirlo del anterior, más legalista, en fin, es el final de las treguas. No sé si sea, digamos, generalizable. Yo lo que veo en la Ciudad de México es un deterioro brutal de la condición de la mujer. También daban a conocer los medios de comunicación que este año ha aumentado 20% las agresiones a mujeres. O sea, sí estás en una situación de alerta y de sensación de urgencia que refleja esta, digamos, actitud profundamente belicosa de algunos contingentes. Yo sí separaría con Paoli lo que es una agresión criminal por parte de alguien, que yo sigo sin saber quiénes les pagan a esos grupos. Al parecer ese mismo individuo, que es un varón, que recibe instrucciones de otro varón para golpear a mi compañero Juan Manuel Jiménez, claramente dice uno, oiga, ese fue como a reventar la protesta o a desnaturalizarla. Eso es un acto criminal que merecería un tratamiento, por supuesto, sin meterse en líos del 68, está reprimiendo a nadie, lo golpeó frente a las cámaras de televisión, yo creo que es inadmisible. Lo otro ya es discutible, las que se subieron al Ángel y todo lo demás, porque hay una larga tradición de esos movimientos. Hoy son gobierno, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Hacienda, pues entró a caballo al Congreso. No mal tendrían efectivamente ellos, o buena parte de los que hoy ocupan cargos dirigentes en Secretaría de Educación, pues también en su momento participaron de ese tipo de protestas. Entiendo que ahí se enreden, pero en el tema de Juan Manuel, pues digo, yo creo que debería estar claro que la autoridad es una agresión más a los periodistas, que lo que estaban haciendo era informar de lo que había ocurrido. Sí. Y yo, pues como digo, creo que tienen toda la razón las mujeres. Yo estoy completamente solidario con ellas. Cuando las oigo y me dicen que salir a las calles de esta ciudad, que se cuenta todas estas historias de que tenemos los derechos y somos la capital más evolucionada del mundo. Somos una capital en donde todavía buena parte de nuestros compatriotas se comportan como semisalvajes. Y bueno, sí es verdad que tenemos que cambiar como sociedad, pero el gobierno tiene muchos recursos para empezar a señalar que esas conductas son inadmisibles. Tiene algunos recursos, muchos yo no lo sé, pero en fin, dejemos eso de lado. La raíz de esto está en nosotros, en el conjunto de los mexicanos. Ahora, esta agresión al periodista, un argumento, ¿por qué no mandaron puras periodistas mujeres? Sabiendo a dónde mandaban, es como si tú en una protesta de afroamericanos mandas periodistas blancos. Bueno, estás poniendo de manera indirecta una provocación. Lo mejor sería que mandaras periodistas que se quedaran como parte de la masa protestante. ¿Para qué mandaron periodistas hombres? Pero en fin, yo creo que la elección ya queda clara y no los van a volver a mandar. Pues tendremos que esperar a la respuesta porque se nos acabó el tiempo. Regresamos.
Bueno, pues Morena enfrenta como partido gobernante un desafío en dos frentes en estos días. Empecemos por el más reciente, la disputa por la presidencia del Senado, que ha terminado en una pues muy poco afortunada, digamos, situación entre el presidente saliente del Senado, Martí Batres, y el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, quien utilizó una serie de tácticas, digamos, parlamentarias para organizar un padrón de senadores favorable a la tesis que él quería, es decir, que se fuera Martí Batres. En pocas palabras, además de convocar a los senadores de Morena, decidió ampliar la membresía a los senadores del PES, de tal manera que se abriera, pues, por lo menos la interrogante de qué hubiese pasado si los del PES no hubiesen votado, si se hubiese mantenido la tesis de Martí Batres o la tesis de Ricardo Monreal. En todo caso, lo que dice Martí Batres es cierto. ¿Y por qué no invitó a los del PT? O sea, si todos formamos parte de la misma familia y de pronto hay esta súbita voluntad de consultar a todos los ciudadanos. El caso es que Martí Batres ya no será presidente del Senado y ha hecho declaraciones esta tarde duras sobre la personalidad de Ricardo Monreal, que se va afirmando como una de las, digamos, figuras más importantes desde el punto de vista político del partido de Morena, que es más que un partido, un movimiento. Queda ahí, pues, ese elemento. Y el segundo plano es qué va a ocurrir con la dirigencia del partido. Se abrió, por supuesto, la convocatoria y a partir de ahora viene una disputa entre, pues, el coordinador de los diputados, que es Mario Delgado, un hombre mucho más cercano a Marcelo Ebrard, que es otra de las grandes figuras que se perfila en el universo de Morena, como figuras, digamos, autónomas con gran peso político. Está Jacob Polevsky, está Berta Luján, una mujer también muy cercana al presidente de la República. Y bueno, pues el frente está abierto. Se han, por supuesto, dicho cosas muy duras. Monreal tiene, por supuesto, su alfil también en este juego. Se han dicho cosas muy duras sobre la convocatoria y sobre si habrá o no una competencia abierta. Hay ciertas cosas, compañeros, que recuerdan en esta sucesión los pleitos del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Ya la lucha de facciones, lo que ocurrió entre Martí y, por supuesto, Ricardo Monreal. Él decía, me trata de una manera muy similar a como los chuchos trataban a los diputados en el PRD, eso dijo Martí Batres el día de... En fin, hay ciertas cosas del ADN morenista que recuerdan mucho a lo que ocurría en el Partido del Sol Azteca. ¿Cómo ven el tema? Pues no es solo el PRD, yo creo que es una herencia que arrastra la izquierda desde hace muchos, muchos años. Es como una maldición, porque la izquierda es de los movimientos en México más autocríticos, que hace una autocrítica más profunda, más feroz, más seria, y que sistemáticamente ignoran. Estaba recordando el discurso de Amalia García cuando tomó posesión como presidenta del PRD en 1999. Y recuerdo que ella hablaba de los grandes males del PRD hace 20 años. Tribus, disputa por los cargos, el sometimiento al carisma, al líder carismático y la ausencia de debate ideológico. Si uno revisa lo que está pasando en estos días, tanto en el partido como en la Cámara de Senadores, estamos viendo reaparición de lo mismo. No se llaman tribus, pues son naciones. La nación Ebrard, la nación Monreal, la nación Polensky, la nación Fisgón. La disputa por los cargos tiene una ferocidad idéntica. Vamos, ¿en dónde está el argumento ideológico de Martí Batres, a quien respeto y me parece un buen militante, pero cuál es el argumento ideológico que lo hace merecedor de seguir siendo presidente del Senado? Salvo el querer seguir siendo presidente del Senado, solamente. Eso no es ideológico. Y luego el tema del carisma, si uno compara, hay una tesis en el Colegio de México muy, muy buena comparando al PRD y al PT brasileño, mientras en Brasil sí procesaron el carisma de Lula en beneficio del partido, razonablemente, podemos decir ahora, en México seguimos viendo cómo el partido Morena está sin saber cómo manejar el liderazgo carismático de López Obrador. E insisto, finalmente, la ausencia de debate ideológico, revisando la pelea por la escuela de cuadros entre el Fisgón, Ackerman, Pedro Miguel, Paco Ignacio Tayo y Polensky, bueno, se disputan los recursos,
pero no las tesis fundamentales de para qué, cuáles son los cuadros. Entonces, ojalá realmente logren resolverlo porque está sobrediagnosticado ese problema que arrastra a la izquierda. Bueno, no solo a la izquierda, pero vamos, me quedo en la izquierda. Bueno, yo quisiera plantear 2 puntos. El primero es qué tan tempranamente se está metiendo la sucesión presidencial en estos primeros 9 meses de gobierno. Porque estas disputas están detrás de ellas, la disputa por quién es el personaje principal que se enfila como posible sucesor. ¿Será Ebrard, que ha tenido tantas acciones últimamente con las relaciones México-Estados Unidos, etcétera? ¿Será Ricardo Monreal, que desde hace mucho tiempo quiere, incluso quiso competir con López Obrador hasta que vio que era imposible y dijo, no, pues voy a apoyar a él, y quería el Distrito Federal o la Ciudad de México? Esa sería una de las cuestiones. La otra es que Morena no acaba de ser fundamentalmente un partido. Es partido en algunos rasgos, pero en general sigue siendo, creo que lo decía Sergio hace un momento, un movimiento. Un movimiento que no se ciña las reglas, que tiene poca institucionalización, que no tiene disciplina. La disciplina de partido no existe en Morena para nada, ¿no? Y estamos viendo no solo a los militantes del partido, sino a algunos que sin serlo, pues tienen un papel fundamental en la política actual, que es el caso de Romo. Pues no es miembro de Morena, pero es el jefe de asesores, el coordinador de la presidencia, de la oficina de la presidencia. Y ahí está una confrontación que sí tiene algunos elementos ideológicos, aunque hay de intereses el apoyo fundamental a la diferencia, ¿no? Entre Paco Ignacio Taibo y Romo. Pero el papel de lo ideológico es menor, en eso estaríamos de acuerdo, pero existen algunos rasgos, algunos jalones. Y ahora estamos viendo cómo se disputan el partido, y hay un personaje que es muy interesante porque efectivamente, Mario Delgado, que ya mencionabas, porque efectivamente fue gente de Marcelo Ebrard. ¿Por qué fue? Porque Ricardo Monreal, que es el otro alternante, o el posible otro alternante que se está escenificando en la política, en la arena política, ha dicho, este es mi candidato, por su pleito con Polensky, pero dijo, yo creo que Mario Delgado debe ser el próximo presidente, es un hombre muy valioso, lo he conocido y tratado muy bien. O sea, se está queriendo decir, Mario Delgado no va a ser una pieza de Ebrard. Bueno, esa es mi interpretación. Quizá el punto que tocaste no lo podamos desarrollar plenamente, pero es interesante. Tú señalas que es un movimiento que no logra ser partido, pero a lo mejor no quiere dejar de ser movimiento. A lo mejor su sentido último es no ser un partido más, sino ser un movimiento. ¿Cómo fue la evolución del PRI, de PNR a PRM a PRI? Bueno, primero era un partido y luego creó esas bases enormes de campesinos, obreros, clase media y militares, y luego salieron los militares. Pero esa era su base social. No se puede entender al PRI sin la base social. Y Morena necesita una base social, y esa solamente se la da el movimiento, más que la estructura misma de partido. Yo creo que quieren ser las dos cosas. ¿Se puede? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no lo sabemos todavía. Pero la idea de que hay que dejar de ser movimiento para formarse como partido, a lo mejor se puede y se debería de seguir siendo movimiento, que es lo que le provee una amplia base social, porque como partido no creo que tenga la penetración que puede tener como movimiento. En cualquier caso, yo creo que mientras define una cosa u otra, sí podría establecer pues una serie de normas que institucionalicen ciertas decisiones. Por ejemplo, que se pongan de acuerdo en si quieren alterar las reglas, porque lo de Martí Batres nace de la idea de que, bueno, pues como somos la 4T, ahora puede ser conveniente, misma tesis que confronta ahora a Dolores Padierna con Mario Delgado en la Cámara Baja, es decir, como somos 4T y somos mayoría, pues tenemos derecho a permanecer en el gobierno de las cámaras. Y uno dice, oiga, esta reinterpretación de la ley a la luz de nuevos datos,
Yo creo que es algo riesgoso. El PRI tuvo en la última legislatura mayorías absolutas, ¿no? La última, en la previa a esta, y decía uno, si tuvieran que haber modificado todo para quedarse ellos los 3 años en el poder, igual no hubiese, digamos, hubiese generado muchísimas protestas. Ahora todavía Morena tiene este manto de aceptación pública, pero este tipo de cosas generan inconformidades. Yo creo que en partido, movimiento pueden decir, a ver, si son 2 años de gobierno como en Baja California, nos quedamos con 2 años. Si son 1 año cada partido en la Cámara, nos quedamos con esas reglas y no estarlas modificando. Nada desgasta más a una democracia, que es, como ahora yo mando, pues ahora vamos a cambiar las reglas. Poner eso. Y lo segundo es, si es un partido movimiento, con un liderazgo carismático poderosísimo como el del presidente, o sea, el momento fundacional lo define. Yo creo que claramente el presidente tendría, de una manera civilina quizá, que decir, a ver, las reglas del partido son estas. A lo mejor a él también le conviene que estén jugando y haya todos estos choques. Pero digo, yo creo que a estas alturas a nadie se le oculta que si antes el presidente del PRI salía de Los Pinos, ahora cambió de dirección y el presidente de Morena saldrá de Palacio Nacional. O sea, no variará demasiado. Y esa regla fundamental, yo creo que las tribus, los grupos, las naciones o las facciones las deberían tener claras. Y yo creo que eso institucionaliza. A mí no me asusta que tengamos un partido personal. Si es un partido, digamos, donde el líder pesa tanto, él va fijando las reglas y estos choques brutales, que en este caso pues tienen este elemento sonoro, digo, a los analistas políticos nos divierten, pero sí genera desgaste, porque Martí Batres habla de otra época, de la antidemocracia, y uno dice, oiga, entonces ¿es antidemocracia cada vez que pierden ustedes? Una reflexión, intentaré ser muy rápida para dejarte tiempo. Sí creo importante el aspecto, la discusión conceptual, programática, porque estamos inmersos en un cambio de paradigma universal. No hay discusión política ni en Morena, ni en el ámbito, ni en los partidos, soberanía digital. Uno de los grandes temas. La cuestión femenina, cambio climático, migraciones y Estados Unidos. ¿En dónde están las discusiones de fondo? Creo que sí es importante, no solo para los partidos o para el movimiento, sino para orientar pues orientarnos en un momento extraordinariamente complicado en la historia de la humanidad. Nos estamos comiendo el planeta y ¿en dónde está la reacción? Bueno, yo creo que es muy importante esto que planteabas, Lorenzo, pero es una discusión para la que ya no nos alcanza el tiempo. Yo creo que puede ser o no partido y movimiento, pero sí tiene unas responsabilidades como partido que le da la Constitución, la ley, que tiene que respetar. Esto sí es intransitable, el que se cancelen las normas que están establecidas para hacer movimiento. También es intransitable que mande a corte, mi querido Paoli. Pausa, volvemos en un instante. Vamos a tratar ahora el tema de la aprehensión y encarcelamiento de Rosario Robles, a la que se le imputa una estafa de muchos miles o participación o encubrimiento que lleva a una estafa muy amplia de más de 5,000 millones de pesos aparentemente. Esto tiene varios ángulos interesantes que voy a proponer a mis compañeros discutamos, uno de los cuales parece ser el de que había un pacto con el nuevo gobierno de López Obrador, en el sentido de que no iba a tocarse a personajes del pasado. Hubo un artículo que me pareció extraordinariamente bien fundado de mi paisano Juchim, Eduardo Juchim en Reforma, que decía, Rosario cae, pero está a la vista que esto puede llegar a tocar hasta Peña Nieto. Y fundamenta que algunos de los, su dicho, hace su propuesta de que el asunto Odebrecht y la corrupción que se hizo con, ¿cómo se llama? Lozoya. Con Lozoya, que el asunto desde luego del de Rosario Robles y otros, que sería un poco largo porque los extiende. La estafa maestra. Y la estafa maestra, pero otros más pueden ir llegando a la lumbre, a los aparejos del presidente actual, del presidente pasado de la República.
Entonces, es un tema que vale la pena discutir. Pues tiene por lo menos 3 ejes muy interesantes, ¿no? El primero es la tardanza de la justicia en México para operar. O sea, hay constancia absoluta, el contador Portal Hace lo ha... 2 años. No, lo ha recordado, 4 años, me acuerdo que lo planteó. Más lo tengo presente todavía cuando me dijo, oiga, yo consigno a la Procuraduría General de la República los expedientes. No se crea que yo estoy empollando los expedientes. Le digo, aquí hay un delito por tantos miles de millones. Y la Procuraduría pues, estaba preocupada por perseguir a Ricardo Anaya y a otras cosas. Ese tema nunca lo trató. Y yo celebro que esta Procuraduría o esta Fiscalía retome el tema y diga, a ver, lo que no puede ser es que la auditoría nos nutra de expedientes, desfalquen al país año tras año, en la que participan Rosario Robles, Emilio Cebadúa y toda la estructura de rectores que tendrían que averiguar, porque el dinero todavía no sabemos dónde está, y aquí no pase nada y todos hagamos con que, mire, es que en México llueve, sabe usted, y entonces por eso no perseguimos la estafa maestra. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Lo segundo es que, bueno, pues al mismo tiempo que ocurre esto, empieza a operar una red que me recuerda mucho al Conde de Montecristo, ¿no? Muchos años después, desde su celda en el castillo de If, empieza a tramar una venganza y 16 años después cae Collado, cae Rosario Robles, y hay una orden de aprehensión que de manera diligente la Fiscalía de México cumplimenta o pide que se cumplimente en Argentina. Entonces es estafa maestra más el tema de los videoescándalos que regresa a la escena. Queda como pregunta. Y lo tercero, no sé si es casualidad o no, pero me parece es una pésima idea que un sobrino de Dolores Padierna sea el juez de control. En todo caso, si le tocó por el azar, él pudo haber dicho, ¿saben qué? Pues este es un tema muy delicado y una de las señoras que ha sido afectada y uno de los señores que ha sido afectado es mi tío político y la otra es mi tía carnal. Por tanto, sí había elementos como para pensar en que se pudo haber excusado. Y algo que estaba, pero cantadito para que se procesara, porque como digo, los expedientes llevan muchísimos años ahí, le meten este elemento que a mi juicio lo enturbia. Hay 2 puntos. Uno se relaciona con lo que planteabas, Paolo Ibolio, de el cerco a Enrique Peña Nieto. Me parece que ya ahora tenemos 3 candidatos a ser los que se acogen al sistema de testigos protegidos para poder declarar en contra de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya ya amenazó con un video, sigue sin salir. Javier Duarte, que según Reforma el día de hoy dice, pues yo declaro que yo di dinero a la campaña, pero sí, me dan impunidad, rebajan. bueno, por supuesto. Me rebajan Por supuesto. Y Rosario Robles, que hasta ahora no ha reaccionado al castigo de la prisión, que, hijo, es dura la cárcel para cualquiera, las cárceles mexicanas. Me refiero a un ángulo que ha sido menos tocado y que me parece igualmente importante. La sanción social que deben recibir las universidades públicas que se prestaron a este saqueo de los bienes de la nación. Me parece indispensable que se empiece a llamar a cuentas a las diferentes universidades y cada una deberá explicarse. Hay un caso muy ilustrativo de lo que es la sanción social. Francis Ford Coppola, el famoso director italo-estadounidense, había sido contratado por la Universidad Autónoma de Hidalgo para ir a dar una conferencia, pagada por supuesto y cobrada en Hidalgo, y ya estaba todo programado 48 horas antes, ante la oleada de las críticas en redes sociales porque iba a asistir a una universidad que estaba siendo acusada de corrupción. Decide cancelar diciendo no voy por este motivo. Yo no sabía eso. Hasta que se aclare con precisión si es cierto o no es cierto. La Sosa Nostra. No quiero, no vayan a demandar a tu compadre, que en paz descanse. Recuerdo la demanda que le echaron al pobre Granados Chapa. Pero a lo que voy es, me parece que tenemos que también bajar la mirada y ver a los cómplices en instituciones públicas, porque me parece que es doblemente ofensivo que una institución encargada de formar a los jóvenes se prostituya éticamente y ahora pues estén quebradas financieramente buscando cómo salir de un enredo, porque por un
10% de comisión, aceptaron ser los canales para recibir y entregar los más de 5,000 millones de pesos. Yo diría que no debe de ser solo sanción moral, sino sanción en serio, a fondo. Las universidades, según las encuestas de opinión, varias en los últimos años, son de esas instituciones universidades, o sea, sí en general, que el público mexicano tiene como aceptables, no que sean 100% preferidas por ese público, pero tener el 70 o el 80% de la aceptación, que es lo que las encuestas nos dicen, es enorme. Teniendo esta legitimidad, estas universidades que hay que reconocerlo son las universidades más bien pequeñas, institutos tecnológicos de los estados, no es la UNAM, no es la UAM y no es el Politécnico. Esas no entraron, son universidades que están un tanto al margen. Y las universidades en los estados son casi siempre un área de control político de los gobernadores. Y los rectores no son rectores porque por su sapiencia y las investigaciones que hayan hecho, sino por sus relaciones políticas. Entonces, en la estafa maestra se tomó el eslabón más débil de la cadena universitaria. Sobre él se fueron y le dan un mal nombre a toda la estructura universitaria. Y no es justo eso. Entonces, creo que además de sanción moral, se requiere una sanción real a estas pequeños áreas feudales de los rectores y de los caciques locales, que con ese 10%, si son 5,000 o 7,000 millones, que puede ser el otro, si tú le das un 10%, haces ahí una pequeña fortuna. Así que las universidades no son el tema, son ciertas universidades ligadas al poder político de los estados. Sí, porque hablabas de caciques que ponen rectores, pero los gobernadores también. Y aquí hay un punto en el que yo quisiera, no contravenirte, pero sí recordarte que si bien no son la UNAM, el Politécnico y la UAM las involucradas, la Universidad del Estado de México, que es una de las más grandes y más fuertes, es de las más seriamente involucradas y nodadas en este delito que se está investigando. Pero el que sea grande no quiere decir que sea una universidad pero es reconocida. una universidad importante en la cual el gobernador, pero otra vez volvemos a que pueden estar llegando de diversas maneras al expresidente Peña Nieto, que debe haber puesto a este rector, que fue el responsable de una buena parte de la estafa maestra, y no las pequeñas universidades que les dieron mucho menos recursos que a la Universidad del Estado de México. Entonces yo creo que ahí... Fue la primera señalada, el auditor superior, la primera que señaló fue la UAM, pero yo creo que el jefe del Estado, el Andrés Manuel López Obrador, tiene razón cuando dice, a ver, todas estas cosas no pudieron haber ocurrido sin que lo supiera el expresidente. Pero el presidente es el hombre mejor informado del país. Y está el libro de Roque, en donde claramente Portal le recuerda lo que hace ya muchos años nos dijo a muchos, oiga, yo fui a ver a Peña Nieto, le pedí una cita y le dije, a ver, señor, si usted los periódicos no los lee o le dio flojera ver la auditoría, aquí está el tema. Mire, hay y es un mecanismo de evasión, de saqueo permanente con complicidades, simulaciones y todo lo demás. Es decir, todos los agravantes. No hay manera de que no lo supiera, se lo dijo Portal. Igual se le olvidó, igual no firmó de recibido. Yo creo que no hay manera de que eluda, en este caso, la responsabilidad. Tendrá que ir a declarar de la manera en que declare un ex jefe de Estado, pero bueno, es un asunto que todavía veremos, porque hay este ánimo todavía de no perseguir, ha dicho el presidente, ¿no? Una pregunta, ¿sí o no? ¿Veremos a Peña Nieto declarar ante un juez? Yo digo que sí. Está protegido por la Constitución por un año. Bueno. El año va a vencer pronto. Tengo mis dudas porque debió de haberse protegido muy bien. Debe de tener legalmente... Si acaban de meter a la cárcel a su abogado, Lorenzo. Sí, pero... Y a su operadora. Bueno, yo me quedé en minoría. Yo voto porque sí
Ya estamos Sí, a la creo mitad. que lo van a llamar a declarar, no que lo vayan a encarcelar, esa es otra historia. tampoco, no, yo pero que lo tampoco. van a llamar a declarar. Encarcelar, ¿no? Dijiste declarar, ¿no? A declarar, sí, a declarar. llamar a declarar. Bueno, veremos pronto si lo llaman a declarar o no, pero nos tenemos que ir a un siguiente bloque. Espérenos unos segundos. Pues bien, vamos a concluir esta noche con el Mediterráneo. Y no es que vayamos a recordar a Serrat, sino que en ese Mediterráneo hay un barco español, aunque el nombre está en inglés, Open Arms, que tiene a un grupo de rescatados en el Mediterráneo que nadie quiere recibirlos en Europa y ni modo de devolverlos a Libia, porque ahí termina su historia. Pero lo importante, lo interesante, lo dramático, es que Europa, pedazo del planeta civilizadísimo, que se nos ha puesto en muchas ocasiones como ejemplo, tanto en la cultura como en la ética, las artes, etcétera, se niega a recibir a estos migrantes, en particular Italia, porque ya está la derecha europea, pero tan cerrada como Trump. Entonces, estas áreas tan desarrolladas del mundo, Estados Unidos, la Europa occidental, tan egoístas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, durante un momento se abrió y les abrió los brazos a los migrantes. El precio que pagó es enorme porque se le echó encima su propia sociedad, una parte importante de su sociedad. Bueno, entonces, ¿qué se hace con estos migrantes? ¿Qué es lo que quiere Europa? ¿Qué es lo que quiere Trump? Y ya no me extiendo más. Hay un buen reportaje en un periódico norteamericano, yo no recuerdo si es el New York Times o el Washington Post, en donde están un grupo de mujeres en una tumba, unas mujeres hondureñas, y la esencia del reportaje es decir, las están matando por ser mujeres. No pueden volver a Honduras, o vuelven así como esta señora. Es un problema de humanidad y un problema de egoísmo nacional. Ahí está el tema. Y un problema de agotamiento para las respuestas, porque tú hablas de Europa y con toda la razón, y fue lamentable, pero muy claro ver cómo los países escandinavos, es decir, países con una tradición humanitaria indudable, empezaban a cerrarle la puerta a los migrantes. ¿Pero qué pasa en México? Es exactamente lo mismo que pasa en Europa, lo hemos visto este año, en un viraje sorprendente del gobierno de López Obrador de simplemente decir, aceptamos la tesis del presidente de Estados Unidos y vamos a convertirnos en la frontera de Estados Unidos en el sur. Para contener. No voy a... Habría razones, hay críticos muy feroces dentro incluso de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido la voz más estridente en contra de esta claudicación frente a Estados Unidos, pero tal vez lo más preocupante es que ni en Europa ni en esta región se esté dando una discusión a fondo sobre las fórmulas que podría haber para enfrentar el problema. Doy solo un ejemplo. Estamos ante una migración causada por grupos privados, por carteles del crimen organizado, que en buena medida provocan, no solamente también las causas económicas, pero en buena medida es la violencia criminal. Y sin embargo, ni Estados Unidos ni México lo incorporan como parte de un paquete de combate al crimen organizado. ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, apenas en 2014 en Brasil, en la llamada Declaración de Brasil, acepta que el hecho de que grupos criminales provoquen el éxodo, Sí. el desplazamiento, que también es en el Mediterráneo, es muy parecido, curiosamente, también hay grupos criminales, puede ser motivo para conceder refugio.
pero es una declaración, no ha sido aceptado por ningún gobierno. Es decir, estamos ante, es como el cambio climático. Lo comparo al cambio climático, la También hay soberanía digital. desplazados climáticos. Sí, que no hay deseo de una discusión global porque las lecturas son radicalmente diferentes sobre la forma de enfrentarlo. Para Estados Unidos basta con mantenerlos fuera, para Salvini en Europa con que no lleguen a sus costas y que se hundan en el, Sí, porque es en el el Mediterráneo. clásico juego en el que qué bueno que Europa los abra y que sean generosos y todo lo demás, nosotros no podemos. Y entra el juego que en Estados Unidos y en Italia funciona de maravilla. Por cierto, es el mismo actor el que ha tejido ese discurso que hoy Salvini aprovecha a todo vapor porque quiere elecciones y quiere volver a ganar. No podemos, tenemos que defender Italia. Aquí en México, la última encuesta del Financiero dice que el 72% de los compatriotas, o sea, más que los que apoyan al presidente, son contrarios a que México apoye a Centroamérica con dinero. Para mí es una sorpresa. Yo, por supuesto, me ubico en la minoría. Pero es muy popular la tesis que digo, funciona muy bien con estos nacionalpopulismos, es decir, usted defienda lo suyo y estos que nos vienen a quitar lo nuestro, hay que atender primero los problemas de desempleo en Italia, los jóvenes italianos que han sido abandonados. Yo creo que es un discurso pues lleno de trampas y que elude la responsabilidad de todos. En el caso de Europa es ineludible, buena parte de las crisis que se han generado en el norte de África son decisiones que se tomaron en Occidente, desestructuración desde países, una guerra civil interminable en Siria y por tanto pues tiene que cargar con las responsabilidades. Y en el caso de América Central pues son nuestros vecinos y aunque nos vayamos a la luna tenemos alguna responsabilidad directa en lo que ha ocurrido precisamente en esa región, por las buenas razones y por las malas razones. Hay mil explicaciones de qué ha dejado de hacer México en Centroamérica, la discontinuidad de políticas de Estado. Hace unos días le preguntaba a Eduardo Sojo, que ahora está muy activo con esta política que a mí me gusta mucho del presidente de relanzar el sureste. Ahora Eduardo Sojo está ahí. Le digo, a ver, Eduardo, simplemente por imaginarnos, ¿qué hubiese pasado si desde el principio del siglo hubiéramos aplicado el Plan Puebla-Panamá? Tendríamos a lo mejor una Centroamérica diferente. Claro, son preguntas retóricas, pero la discontinuidad del ejercicio de la política mexicana hacia Centroamérica explica también esa tragedia. Por tanto, si los europeos deben cumplir, yo creo que esta crisis también nos interpela a nosotros. Yo quisiera introducir el tema de si es la migración un derecho humano o no, porque pues muchos sostenemos que sí lo es, en la medida en que todos los seres humanos tienen derecho de tránsito por el planeta, en la medida en que los que están buscando legítimamente trabajo, educación, salud, habitación, etcétera, condiciones para ellos y sus hijos, tienen ese derecho. Y esto ha sido aceptado, sobre todo en organismos internacionales, y hay varias sentencias de tribunales internacionales que hablan del derecho a la migración como un derecho humano. ¿Está siendo respetado por las grandes potencias, Europa, Estados Unidos y otras? Pues no, no está siendo respetado. Acabo de ver una serie formidable que es danesa, se llama Algo en qué creer. En Dinamarca, que era uno de los países más abiertos dentro de los países eslavos que están propiciando el buen trato a los migrantes, bueno, también se plantean problemas muy serios desde las comunidades religiosas, desde las comunidades políticas y sociales en Dinamarca, que están habiendo graves problemas con los migrantes y un tratamiento no solo discriminatorio, agresivo contra los militantes en Dinamarca. Eso es algo podrido está en Dinamarca, como hubiera dicho el señor Sí, Shakespeare. en relación a lo que dice Sergio, que en este momento el gobierno está, pues sí, sometido a la presión norteamericana, sí está, y no creo que sea tan fácil hacerse a un lado de esa presión. Entonces, México no toma una decisión soberana en esto, está siendo presionado y es su debilidad, es la debilidad mexicana la que lleva a que cambie su política hacia Centroamérica. Si lo notable es que a pesar, como dices, que el grueso de los mexicanos
no quieren que se dé ayuda a los centroamericanos, como en el tiempo de Lázaro Cárdenas no querían aceptar a los niños de Morelia habiendo tantos huérfanos aquí, y para qué aceptar a los Ni republicanos. aceptaron a los judíos nunca. Sí, y a los republicanos también costó un montón que los aceptaran. Eso es casi lo natural en la opinión pública. El gobierno de Cárdenas, y espero que este gobierno también, va en contracorriente, va contigo, Leonardo, de que sí, somos minoría los que aceptamos esta visión de que es nuestra obligación. Bueno, en Centroamérica se está intentando de una manera modesta, porque no tenemos otro medio, de invertir algo allí, donde los europeos tienen más recursos para invertir, y ellos fueron los que causaron el desastre de Libia, que ahora es la explosión o el sitio de donde salen. Ellos se metieron, ellos, y no son responsables. Nosotros estamos en la presión con la presión norteamericana encima. No somos en ese sentido enteramente soberanos, y eso es producto de nuestra debilidad histórica, y ahí ya nos metemos en muchos problemas. Pero nos tenemos que ir, este programa se acabó. Los esperamos la semana entrante.